Bienvenido a Sabaón Oficial. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un video. Iniciamos. Porque la Biblia dice que cuando los 450 profetas de Baal desafiaron a Elías, dice la Biblia que fuego descendió del cielo. Y cuando tú desafías a un hombre de Dios, usted será avergonzado o destruido. Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a Sabaón Oficial. El tema de esta noche se titula de la siguiente manera: ¿será verdad que en estos tiempos existen profetas? Muchos me dicen que sí y otros me dicen que no. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En Mateo 11, versículo 13, nos dice la palabra que todos los profetas y la ley llegaron hasta Juan el Bautista. Conforme a lo que dice la palabra de Dios, esto no quiere decir que no había más profetas, sino que Juan el Bautista estaba encargado de anunciar la venida del Mesías. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto, el que preparó el camino del Señor. Es una referencia bíblica. Juan el Bautista, Juan, a través de su ministerio en el desierto, preparó a la gente para la llegada de Jesús, que es el Mesías, y exhortándolo al arrepentimiento y al cambio de su corazón. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que al siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De quien yo dije que después de mí viene un varón, en cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan estaba preparando el camino al Señor. Pero algo que a mí me llamó la atención es que cuando Juan dice que él bautiza con agua, por el que viene tras de él bautizará con fuego y Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que alguien grita en el desierto: preparen el camino del Señor. ¿Quién gritaba en el desierto? ¿Quién anunciaba? ¿Y quién era que preparaba el camino del Señor? Juan el Bautista. Hágale en camino recto. Así que Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto y anunciándole que cambiaran su manera de pensar y de vivir, y que se bauticen para que Dios le perdone su pecado. En el Nuevo Testamento, los profetas eran personas elegidas por Dios para transmitir un mensaje a su pueblo. A menudo se le consideraban mensajeros de Dios, y sus mensajeros se consideraban divinamente inspirados por Dios. Los profetas enseñaban, aleluya, desempeñaron un papel importante en la iglesia cristiana primitiva. No es como en estos tiempos, la de ahora, que se dicen todo lo que le llegan a su mente. Aleluya. Dicen todo lo que le llegan a su mente. Y esto hay que tener mucho cuidado cuando nosotros mencionamos el nombre de nuestro Dios en vano. Pero la palabra nos dice que Dios estaba llamando a Samuel mientras él estaba durmiendo. Pero el joven Samuel, aleluya, estaba durmiendo y él no estaba entendiendo que era un llamado de Dios para él ser juez de Israel y profeta a la vez. El problema de estos tiempos es que hay muchos que se llaman ser cristianos. Hay muchos que se llaman ser cristianos y profetas y cristianos, pero no lo son, porque los profetas son llamados por Dios. No es por él mismo, no es por nosotros mismos. Es un llamado de Dios. El profeta es llamado por Dios. Tiene la responsabilidad como profeta de oficio. Por eso es que hay tantas cosas que suceden en las redes sociales. Por culpa de muchos ser llamados profeta, cristiano, donde no lo son. Jesús advirtió en una ocasión que ante su segunda venida muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. Mateo 24:11. Está claro, está escrito. Y conforme a lo que uno ve en las redes sociales, tantas cosas que suceden que ya uno no quiere creer en lo que se dice en ser cristiano. Aleluya, pero no lo son. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que por su fruto nosotros lo vamos a conocer. Porque lo que tú siembras de esto, usted va a cosechar. No crea que si usted sembró una mata de plátano, usted va a cosechar habichuela. Porque lo que usted sembró en su terreno, de esto usted va a alimentarse. Si usted está alimentándose
de todo lo que dicen en las redes sociales o lo invitan donde Dios no quiere que usted vaya, según a su tiempo usted va a tener problemas con Dios, con el Altísimo, con el Todopoderoso. Porque recuerda que los profetas son personas elegidas por Dios. Aleluya. No es para hablar cualquier cosa, sino para llevar el mensaje de Dios a su pueblo de arrepentimiento, como lo hizo Juan el Bautista o como lo hacía Elías. Aleluya. Cuando Dios le decía a Elías, Elías, ve a tal lugar. Recuerda esta historia donde Jehová le dijo a Elías, ve, encuéntrate con Acab y dile que mandaré lluvia a aquel lugar. Dios no lo hizo por el rey, sino lo hizo porque amaba al pueblo, porque estaban sufriendo por causa de esa idólatra que metió a esa Jezabel, que metió a esa idólatra y que perseguía a los profetas, lo mataba, dice la palabra de Dios. Y un día Elías le dijo, dile a los 450 profetas de Baal que me esperen en aquel lugar y dígale a ellos que hay un desafío. Y dice la Biblia que Elías obedeció la voz de Dios. Elías obedeció la voz de Dios. Y por cuanto Elías obedeció la voz de Dios, no fue avergonzado por sus enemigos. Dice la historia que Elías mandó a buscar toro, mandó a buscar tantas cosas, que cuando le tocó el tiempo de Elías, el momento de Elías, aleluya, dice que fuego descendió y todo aquel que se levanta contra un siervo de Dios, mañana será avergonzado y destruido. Aleluya. Este es el siervo de Dios que es llamado profeta. Es un siervo de Dios que no está relajando con la palabra de Dios como en estos tiempos. Ahora mismo hay un relajo en el pueblo de Dios, donde su mayoría se proclaman profetas y vienen profetizando cosas que no provienen de Dios y lo que le están haciendo daño a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. El juez Elí estaba ciego literalmente. Aleluya. Pero no, aleluya. Estaba ciego espiritualmente, perdón. Él no estaba ciego literalmente, sino espiritualmente. Ya no estaba escuchando la voz de Dios. Él lo que estaba practicando la injusticia y no la justicia de Dios. Él estaba encargado, aleluya, de toda la cosa de Dios. Y él se había olvidado en poca palabra y se hizo los ciegos cuando los hijos de él habían fallado, con mujeres, fornicando, haciendo muchas cosas. ¿Me entiendes? Entonces Dios, si tú no haces la voluntad realmente que él quiere que tú hagas, entonces Dios va a coger otro, como lo hizo con David. Dios siempre tiene otra gente que haga su voluntad, una gente, aleluya, prendida en llama, una gente que sí haga la voluntad de Dios. Si tú no la haces, entonces Dios va a coger a otro. En el tiempo de Pablo había un hombre que le profetizó y le dijo, aleluya, si vas a Jerusalén, te van a entregar y te van a amarrar de la mano hasta los pies. Para los que dicen que no hay profeta, si hay profeta, te van a entregar. Este hombre le profetizó a Pablo y dijo, Pablo, te van a entregar si tú vas a Jerusalén, tus hermanos te van a entregar a los gentiles. Como en estos tiempos hay muchos cristianos que te venderán y te dirán que no te conocen y que jamás te habían visto, porque ellos se vendieron en poca palabra por un poco de dinero y perdieron el temor de Dios por estar en una plataforma. Digo esto porque hay tantas cosas en las redes sociales, cristianos matándose el uno al otro, tirándose. Y esto no debe de ser así. Por estar escuchando personas, alimentando, aleluya, aquellos espíritus. Y lo que hacen que se burlan de ellos. Y cuando usted se presta para esto, a usted lo ven como un payaso. Bendito sea el nombre de Dios. El verdadero profeta de Dios, siervo de Dios, no se mueve por las emociones, sino se mueve por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que todo lo que hace el profeta, el siervo de Dios, es prosperado conforme a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay gente que están haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Están yendo para que lo reconozcan en el mundo. Están yendo a los lugares para que lo vean. Aleluya. Y sean reconocidos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Corintios 2, 14, 15? Aleluya. ¿Qué nos dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales de Dios porque para él son locura y tampoco las pueden entender
porque tiene que discernirse espiritualmente. Cuando Dios dice que tiene que discernirse espiritualmente es con los siervos de Dios. No criticar a tu hermano, no maltratar a tu hermano, porque hay inconverso, aleluya, hay impío con cristiano, como cristiano con impío. Cristianos que buscan consejo. ¿Y qué consejo te puede dar una gente de afuera? No te puede dar un consejo bueno, sino consejo malo. Viven maltratando, viven murmurando a su hermano, viven criticando en las redes sociales en todos lugares. Y por eso que ya nadie quiere creer en el evangelio de Cristo, porque viven matándose al uno al otro. Aleluya, aleluya. En una ocasión Jesús dijo, yo hablo cosas terrenales a ustedes y no la pueden entender. Aleluya. Me imagino que Jesús le dijo, imagínate que yo hable las cosas a ustedes espirituales. Van a decir que yo estoy loco. Juan 3:12. Le hablo cosas terrenales y no la pueden entender. Imagínate las cosas espirituales. Porque la cosa que proviene de los sobrenaturales no la pueden entender un hombre natural. Porque para él va a ser locura, dice la palabra de Dios. El inconverso no te van a entender en esa plataforma. El inconverso, muchos te van a entender porque conocieron a Dios. Pero hay otros que van a decir que tú estás loco o que tú tienes problema mental. Por eso es que cuando los profetas iban a un lugar, era hablar palabras de parte de Dios. No hablar cualquier cosa. No hablar cualquier cosa, lo que les haga a la mente, lo que les hagan a la boca. Eso a Dios no le agrada. Por eso es que los profetas, el profeta Samuel cuando iba a un lugar, le preguntaban a él, ¿usted viene con paz o viene a traer un mensaje de Dios? Sabemos que Samuel iba a traer un mensaje de Dios, de arrepentimiento, de exhortación. En estos tiempos ya nadie quiere hablar. Entonces se levantará un profeta de parte de Dios y va a hablar a las naciones. Aunque tú no quieras, Dios va a coger a un hombre de Dios que hable a su pueblo. Si usted quiere saber lo que le pasó a Saúl por no obedecer a Dios, dice la Biblia que se le metió un espíritu inmundo. Aleluya. Dios mandó un espíritu para atormentarlo porque no obedecía a la voz de Dios. Hacía lo que él quería. Dios le dijo, vea esto, vea lo otro. Y él hizo lo que él quiso hacer. Entonces, cuando tú no obedeces a Dios, vienen consecuencias malignas. ¿Qué dice la palabra? Que Dios envió un espíritu maligno para que lo atormentaran. En pocas palabras, día y noche. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, entonces Dios va a coger a otra persona por ti. Mateo dice aquí, 7:21. No todo lo que me dicen Señor, Señor van a entrar a mi reino. No todo lo que me dicen Señor van a entrar a mi reino. Muchos me dirán en aquellos tiempos, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos tantas cosas, levantamos paralíticos, levantamos muertos, y escucharon tu palabra. Y el Señor le dijo, apartado de mí, nunca, en poca palabra, lo conocí. ¿Tú sabes lo que quiso decir esto? Lo que quiere decir esta palabra. Que hay personas que están viviendo una vida de apariencia, son víctimas de la apariencia, aparentando algo que no lo son, y esto a Dios no le agrada. Aparentando que son cristianos y por dentro están muertos, son víctimas de la apariencia, aparentando que son algo donde no lo son, y lo que le están haciendo daño a la iglesia. Son víctimas de la apariencia, yendo al lugar a escuchar personas blasfemando, diciendo mala palabra, riéndose de lo que dicen. Y a veces le dicen, varón, tú haces esto. Y el varón tiene que quedarse callado y que porque fue un contrato. Cuidado con lo que tú haces. El contrato tuyo tiene que ser contrato con Dios, no con el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. No con el mundo. El profeta Elías era un profeta que obedecía a Dios. Y cuando los 450 profetas de Baal, aleluya, lo desafiaron. Dice la palabra que Dios no se quedó igualito. Descendió fuego. Y sabe una cosa, que cuando el enemigo ve que tú estás desafiando la tiniebla, él va a buscar la manera de que tú, aleluya, tenga temor. Dios te dice, no tenga temor, habla de su palabra. No le tenga miedo a tus enemigos. Habla porque Dios está contigo. El ángel de Jehová campa alrededor de lo que le teme, lo defiende, pelea por él. Como lo hizo con Elías, Dios va a pelear por ti. No te quedes callado como estos cristianos de cartón. Estos cristianos que hablan de sus hermanos en las redes sociales, que viven criticándolo, que viven matándolo. Y así se llaman ser cristianos. Yo no te llamaré cristiano. Cristiano de cartón, mentiroso, engañador. Profetizando, hablando y llenándote de los bolsillos. Y cuando le pasa por el lado a un mendigo, tú no le dices Dios te bendiga, ni le dices Cristo te ama. Usted lo que quiere es ser reconocido en la red. Usted lo que quiere es ser reconocido por la gente, aleluya, para buscar view, y eso a Dios no le agrada. Así que si tú ten eso,
Afírmate en el Señor. Ve al altar, que ese es tu lugar, como el mío también, para hablar con el Altísimo. Dios te bendiga. Y si Dios te da una palabra, no te quede callado. Sea como Samuel, sea como Elías, sea como el Juan el Bautista. Y no te quede callado. Shalom, bendición en el nombre de Jesús. Amén.